Buenas noches. Ok, vamos a esperar que se conecte. Hola Gaby, Arevalo, Ampi, hola. Que se conecten nuestros invitados para dar inicio a nuestro live de esta noche. Ok. Hola. Hola Ampi. Hola, Nani, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, aquí esperando que lleguen nuestros invitados para comenzar Bien, nuestro live de vale. esta noche. Vamos a esperar que se conecten. Ya ellos me escribieron ahorita que ya estaban listos, entonces pues esperémoslos. Listo, Un perfecto. momentico que se conecten. Yo creo que no tardan. Creo que tardan. Bueno, ahí se va uniendo gente. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Andreita Sastoque, un saludo. Gracias por unirse. Estamos esperando que se conecten nuestros invitados. Creo que no demoran. Démosles un minutico, no creo que se demoren mucho. Listo. Ahí está Sebastián, Camilo Sandoval, un saludo. Hola Sebastián. Entonces, si quieres me solicitas el ingreso aquí en la camarita. Perfecto. Creo que ya. Hola Hola, Sebastián, hola buenas. Laura, ¿cómo Hola, están? bien. Bien, ¿ahí nos escuchas bien? Sí, los estamos escuchando súper bien. Espérate. Bueno, un saludo, un gustazo conocerlos y que hayan aceptado estar aquí en este humilde y sencillo espacio nuestro, bueno, nosotras nos vamos a presentar a ustedes y a todos los que pues se vayan a ir uniendo, ¿no? Entonces Ujú. yo me presento, mi nombre es Jenny Paola Espinosa, pero a mí me gusta que me digan Dani o que me digan Pao. Aquí mi amiga es Ampi Naranjo también, somos profes, somos docentes, hemos trabajado un buen tiempo con niños, con adolescentes, con muchas familias y hemos querido emprender un proyecto ya desde hace un buen tiempo que tuviera ese potencial de desarrollar o enseñar, educar la capacidad para amar, ¿sí? Y nos interesa mucho trabajar con jóvenes, con adolescentes, con niños, con familias, ¿cierto? Promoviendo pues el amor a la verdad, a la vida, a la dignidad de la persona humana y pues a la familia, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de verlos algunas veces, escribiendo muchas cositas sobre sus vidas, su testimonio de vida, y me llamó muchísimo la atención y dije, los quiero invitar un día. Y bueno, gracias a Dios que Sebastián aceptó,
Y pues a Laura también que hayan aceptado, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Vale, Ampi, ¿tú quieres decir algo? Gracias, Nani. No, pues darle la bienvenida y de verdad agradecerles este ratico que nos han regalado. Queremos escucharlos. Tienen cosas muy lindas que contarnos. Entonces, pues bueno, empecemos, Nani, por la dinámica que siempre solemos hacer en nuestros invitados que tenemos. Entonces, bienvenidos. Muchas Hacemos algo muy sencillo en realidad y es un poco para conocerlos un poco y se presenten un poco ustedes, ¿no? Y es que les vamos a pedir que si tienen a la mano quizás 3 objetos muy representativos de ustedes. Algo que los caracterice, que los identifique, que a través de esos objetos nos puedan ustedes hablar un poquito, pues, de quiénes son ustedes. Tienen un minuto para ir a buscarlos si no los tienen ahí a la mano. Sí, tranqui. Ya los... Ah, vale, listo. ¿Listo? ¿Listo? Te cuenta tú esta. El primero es una velita que ya está acabada, pero esta es una velita y nos representa mucho porque pues nosotros hicimos un emprendimiento de velitas ecológicas, nos sentamos también a aprender cómo a pintarla juntos, a cómo hacer todo el proceso juntos de crearla, y nos representa mucho más que todo porque siempre hemos pensado que uno tiene que ser luz para el otro, y no solo para acá entre nosotros de familia, sino para también las personas que se conectan con nosotros, que nos encontramos en el camino, que es como tan significativo desde que incluso tuvimos a nuestros bebés en UCI y fue muy duro y sentimos que como que la luz es como ese momento de paz, de tranquilidad que nosotros tenemos como muy, muy, muy íntimo. Entonces creo que ese nos puede representar mucho. Qué lindo. Qué lindo. Súper lindo, qué lindo. El segundo objeto es este recuadro de Santa Teresita. Ah, Nos representa mucho porque es un regalo que le di a Lala hace mucho tiempo, así desde que nos conocimos, pero es significado más profundo porque es lo que nos ha unido y es el amor por los santos. Entonces nos gusta mucho leer sobre los santos, investigar sobre los santos, tener muchos libros sobre los santos. Entonces significa mucho esa parte espiritual que nosotros tenemos y digamos esas personas que Dios ha dado a nuestra vida con la que nosotros nos guiamos para querer ser santos y para que nuestros hijos también sean santos. Entonces ese es el segundo objeto. Sí, okay. súper lindo. Qué lindo. Súper lindo, encantado. Y el último es este tetero. Ay, qué belleza. Nos representa mucho porque fue el primero, digamos, a ver, la historia es un poquito más larga, pero yo me quedé sin trabajo este año y y es justo cuando me entero que estoy embarazada y además doble, y una chica nos dijo, vamos a enviarles algo a la casa. Entonces nos llevó muchas cosas y entre eso nos enviaron estos 2 teteros. Entonces, desde ese momento fue como que hicimos clic con el hecho de anhelar más, de ya visualizarnos como papás. Entonces nos ha dado hasta el día, hasta el sol de hoy, nos ha dado como el ánimo también de seguirle ahí en el camino. Ay, muchas gracias por compartir es un pedacito de su intimidad y quererlo compartir con nosotras y con todas las personas que nos están viendo y que nos verán después. Gracias, Sebastián y Laura. Yo quería preguntarles, bueno, ¿cómo era la vida o quién era Sebastián antes de esta experiencia, ¿no? Del embarazo? ¿Cómo te puedes describir, Sebastián? Y tú, Laura, también. ¿Cómo era ese antes? ¿Qué podemos saber de ustedes? ¿Quiénes eran ustedes antes de la experiencia, pues, del embarazo, no? ¿Qué hacían? ¿Cómo era la vida? Bueno, incluso antes de Sebastián, es que yo cambié, hubo un antes y un después en mi vida. Entonces, incluso mucho antes de Sebastián, yo era una persona muy agresiva,
era hasta disque feminista, estaba en un grupo político que se llama el MOIR, acá en Colombia, tenía una pareja supremamente tóxica, y esa pareja me absorbió tanto mis virtudes que yo me convertí en un monstruo, literalmente, y negocié todos mis principios, todo lo que mamá me enseñó, todas esas cosas. Entonces, cuando empiezo a conocer a Sebastián y más que todo a Dios, es como que hago un clic entre la Laura que yo quería ser y la que dejé de ser. Entonces, empecé mi camino, como a volver a conocer a Dios, a todo esto, y me volví una Laura como más sensible a las cosas, a las pequeñas y a las grandes cosas. Y ya cuando nosotros nos volvemos amigos, novios y empieza toda esta travesía, esa Laura de antes de todo, digamos, de hoy, era una Laura como muy soñadora, apasionada, y luego mis hijos hicieron como que presionaron el botón de turbo y entonces me volví más, o sea, todo se volvió más sueños, pero más grandes, más ilusiones, pero más grandes, más ganas de vivir, pero más grandes, defender muchas cosas, pero ya a nivel gigante. Entonces, creo que esa fue una Laura yendo en un camino de menos a más. Qué lindo. Ok, súper bien. Qué lindo ese cambio, ¿no? Esa transformación que logra también muchas personas a veces que llegan a nuestra vida también a hacer luz, ¿no? Sí, A cambiarnos, Sí, a iluminarnos la vida, ¿cierto? O a recuperar eso que sí. nosotros teníamos en el corazón, que de pronto lo hemos ocultado, esos dones que tú dices, ¿no? Que a Laurita, veces... sí, Laurita, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento empezaste a hacer el cambio? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que no estabas bien, que estabas por un camino que pues aparentemente para ti no era el correcto? ¿En qué momento hiciste ya clic de tu vida, de querer cambiar y de ser esa Laura que nos estás contando ahorita? pues sinceramente, y acá como desnudando un poquito mi corazón, fue porque con mi anterior pareja sufrí mucho, pues, violencia física. Entonces, y yo tenía un apego emocional muy fuerte a esa persona, y cuando él termina conmigo, pues yo sentía que el mundo se me estaba cayendo de a pedacitos, y muy casual esos tíos que mandan cadenas de oración, entonces decía como, manda esta cadena y tendrás 2000 años de suerte. Entonces, en esa cadena incluían como una santa, Santa Rita de Casia, y yo en ese tiempo yo era cero Dios, o sea, no quería saber nada, no quería nada de nada, y cuando yo digo, ve, pues yo no pierdo nada con investigar o mirar qué es lo que qué me están diciendo. Y entonces yo encuentro la novena a Santa Rita de Casia, y en esa novena, en la oración dice como, Señor, consuela mi contrito corazón. Y cuando yo escucho eso y lo interiorizo mucho, yo me doy, fue como si hubiese pasado una película al frente mío y ver todo lo que yo me convertí y empecé a hacer, y lo que había dejado de ser a un lado, y yo dije, en qué momento me entregué tanto a una persona que me desanclé totalmente de mí. Entonces, como que ahí es donde yo me doy cuenta que había algo mal, muy mal, dentro de mi corazón, y que tenía que sí o sí arreglarlo. Entonces, con mi psicóloga, hago tratamiento, o sea, todo ese proceso hasta que ya como que vuelvo a conocer a Dios de una manera como más paternal, porque, porque yo vengo de familia disfuncional. Sí, mi papá nos abandonó muy pequeños, bueno, y mi mamá siempre estuvo como ahí guerreándola, pero incluso esos vacíos como que te quedan escombros, y si no se alzan a tiempo, pues obviamente hace estragos en el camino. Entonces, pues ahí es donde yo empiezo a conocer a Dios de otra manera, y me arriesgo también como a decir,
¿será que vale la pena volver a Dios y qué va a pasar? Entonces, Ajá. ese es como el momento que toco la cima y digo, no, hay que hacer otra cosa diferente. Sí. Bueno, muchas gracias, Laurita. Pues tienes un corazón muy dócil, ¿sabes? Porque muchísimos jóvenes no hacen ese clic, se endurecen el corazón y lo que te ayudó mucho a que, pues lo que yo puedo ver es que tuviste un corazón blandito y dócil y eso es muy lindo. Qué bonito escucharte. Gracias. Siempre he escuchado a uno de los bebés. Bueno, cuéntanos, Sebastián, ¿cómo era tu vida antes? Bueno, yo vengo de una familia muy religiosa, tengo un tío que es sacerdote, pero aunque es muy religiosa, tiene cosas también muy difíciles de llevar. También vengo de una familia disfuncional, mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años y conozco a mi mamá a los 16. Después de eso, bueno, entro al seminario, hago mi proceso vocacional y veo que lo mío, pues no, realmente no es el sacerdocio, sino quería tener una familia. Eh, Pasé por mucho, eh, las drogas, la calle, y la depresión, el intento de suicidio que han marcado mucho mi vida. Y muchas mujeres que me hicieron mucho daño, eh, ya luego me refugio en esas ganas de ser reconocido, entro al movimiento Provida y empiezo un camino de defensa de la vida que siempre la he tenido, pero quería ser alguien. Entonces, mi propósito en el movimiento Provida, aunque era muy virtuoso, tenía algo no tan lindo que era pues ese deseo de figurar, ¿sí? Y entonces seguía buscando una respuesta a mi vida y es cuando conozco a Laura en un momento muy difícil, en un momento en el que intento suicidarme y prácticamente se volvió una persona muy indispensable en mi corazón. Eh, la primera invitación que ella me hace es a conocer su testimonio. Entonces, fue muy bonito conocer ese corazón. Y la segunda invitación que yo le hago es ir a una hora santa. Entonces, prácticamente desde que nos conocimos fue ese clic que ella llama, pero un clic con Dios. Entonces, ya luego, bueno, somos amigos, somos novios y bueno, pasaron muchas circunstancias con nosotros que hoy en día se reflejan en 2 niños y que son la respuesta a todo lo que yo estaba luchando en el movimiento COVID. Y era el culmen de mi activismo son ellos dos y Laura. Entonces es cuando ya decido salir del movimiento y dedicarme a mi familia, dedicarme al trabajo y volver a empezar, porque pues el Sebastián de antes, muy responsable, muy soñador, deseoso de éxito, de fama, de reconocimiento, y hoy en día, gracias a ellos tres, es un Sebastián que solo quiere verlos felices. Ya si, si soy reconocido o no soy reconocido, si figuro o no figuro, pasó a ser el último plano y, y ya me siento realizado como activista pro vida, no por solo tener los niños, ¿no? Sino porque ellos son ya el culmen de todo lo que yo luché, porque nosotros también pasamos por ahí, tuvimos que luchar por darles un sí, y ese sí ya es el culmen de mi vida. Entonces ya verlos crecer, ver a Laura cómo es hoy en día, su corazón, lo que ha sufrido, lo que hemos guerreado durante este tiempo, ya pues sobrepasa, ¿no? Trasciende a una un mero activismo y ya es mi ser, ya es parte de mí como Sebastián ahora. Entonces, la transformación ha sido un poco más sobre mi temperamento, cuestionándome todos los días,
crítica, madurando, reconociendo que soy papá, porque para uno de joven es difícil, nosotros duramos un buen tiempo asimilando que éramos papás, entonces Súper. ya ahorita es eso. Total, claro, tiene que cambiar la vida totalmente, ¿no? Porque yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es esa experiencia, cierto, de ser joven? En principio, ser joven y ser pro vida, eso no es lo común, eso no es lo habitual hoy en día en un joven, ¿no? O sea, ¿qué los llevó a ustedes, cierto, a distinguirse, a salirse de la corriente, cierto, que hoy les está presentando la cultura del mundo? ¿Qué hace que ustedes se hubieran querido incorporar en ese movimiento pro vida? ¿Y qué tan diferente es ser pro vida siendo cierto joven, pero sin la experiencia de tener un hijo a tan corta edad, ¿no? Quisiera preguntarles un poco eso, ¿no? ¿Qué tan diferente es ser pro vida como joven, cierto, como activista, defendiendo una causa que es noble y que es justa, ¿no? Que es verdadera, pero ¿qué significa ahora ser pro vida, pero ya siendo papás, ¿no? Y a tan corta edad? Sí, se cuestiona uno. Es muy diferente el activismo. Yo tengo un estudio largo de esto y sé que el activismo pro vida más que todo pues es algo de la sociedad civil. Y tú ya te cuestionas el hecho de que, bueno, ya hoy en día tú pasas de ser un mero activista a tener una vida en tus manos y una responsabilidad. Entiendes muchas cosas. O sea, yo la última marcha que fui veía a estas niñas feministas y me tocaron el corazón mucho, ¿sí? No, yo decía, a veces nosotros no sabemos distinguir la vida en redes y la vida en activismo con la vida en campo. Y eso fue lo que más me cuestionó cuando me enteré que iba a ser papá y decía, qué dura es la vida de estas niñas que tienen un corazón triste y que nosotros a veces no tenemos misericordia con ellas, sino que las tratamos como un enemigo. Y hay un sector del movimiento pro vida al que yo critico mucho por eso, porque estamos viendo a estas mujeres como un enemigo y nos volvimos en un mero antifeministas, anticomunistas, y yo digo, bueno, pero si nosotros respetamos la dignidad humana es intrínseca, es sustantiva y como es sustantiva, tanto yo la tengo como la tiene un comunista, como la tiene una feminista, como la tienen una mujer que ya abortó. Entonces ahí me empezaba a cuestionar. Eh, Pasa ahora el hecho de tu conocimiento intelectual, ¿no? Sí, tú sabes cuándo empieza la vida humana, tú sabes cuándo empieza a latir un corazón, tú sabes, bueno, listo. Pero ahora que eres papá, descubres cosas tremendamente nuevas. Es verlos en una ecografía, verlos cómo se mueven, ver sus actitudes, descubrir cosas que yo que he estudiado durante muchos años en el movimiento pro vida, me he formado cosas que no sabía. Entonces yo decía, tremendo, o sea, tremendo cómo nos falta conocer cosas un poquito más. Entonces, No, y además de que yo, cuando nosotros tenemos a los, o sea, cuando estoy embarazada, yo le decía a él, cualquiera en una discusión que de pronto más adelante hablaremos, y yo decía, es que cualquiera es pro vida hasta que tiene un hijo, ¿sí? Sí, sí. Y no solamente cuando tiene uno, sino que se da cuenta que tiene dos. Entonces, y yo se lo decía porque, pues, digamos que yo en este campo sí no soy tan experta, entre comillas, como lo decía Sebastián, pero sí yo decía, qué duro es vivir lo que es el día a día, porque el ser pro vida no solamente es con una vida en el vientre, es también con la persona que está en depresión, con la persona que está, que quiere morirse, con la persona que está un anciano, con cualquiera. Eso es darle un sí a la vida diario. Y eso no lo hace cualquiera, eso no lo hace ni siquiera, mejor dicho, eso lo tiene que hacer un santo literalmente, porque es nomás un ejemplo muy pequeño, pero unos gemelos
¿sí? Si no es uno, es el otro, y si no grita uno, grita el otro, y si no, entonces son los dos. Y uno es un ser humano que uno obviamente se estresa o se molesta porque no sabe qué más hacer o cosas así. Y con esas simples cosas yo creo que es donde empieza al cómo te comportas tú cuando estás a solas con tus hijos, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese es el asunto de incluso darle de verdad el sí a la vida desde las pequeñas cosas hasta las más grandes, como lo decía Sebas. Sí, yo los admiro, de verdad los admiro Ujú, profundamente. así es. Porque es que ese valor que han tenido para defender la vida, ¿cierto? No solo de palabra, como ustedes lo dicen, es asumirlo cada día como un compromiso, ¿cierto? De ser mejores seres humanos, de ser mejores papás, de ser una mejor mujer, de ser un mejor hombre para esos bebecitos que ustedes tienen. Eso es de admirar. Y a la edad que tienen ustedes, en realidad, a mí me parece eso admirable. O sea, hoy cuando hay tanta, digamos que, facilismo, digamos que varias salidas que se le presentan y que uno piensa que es natural, no es normal que unos jóvenes a la edad de ustedes, pues digamos que busquen la salida más fácil ante una situación como el embarazo, ¿no? ¿Por qué? Por temor, por miedo, por sentirse solos, ¿cierto? ¿Cómo fue esa reacción de sus familias, por ejemplo? O sea, fue difícil, fue fácil, que tuvo que haber sido duro, ¿cierto? Me imagino. Sí, bastante, porque, a ver, yo me voy de casa por, digamos, unos temas complicados y yo me voy con Sebas. em, Y claro, o sea, primero pues yo estaba en un trabajo, luego cuando digamos, el trabajo termina, pues, y yo me entero como a los 2 días que estoy embarazada, pues para mí es un caos, Claro. ¿ya? O sea, Sí, es difícil. se me explota la cabeza Ujú. y yo no me fui tampoco en buenos términos de casa, entonces yo decía, el acabose, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, bueno. Entonces fue muy duro porque yo le cuento primero a mi mamá y pues claro, la reacción de mi mamá no, o sea, es como, no es la mejor, pero tampoco es como la peor, ¿sabes? Entonces sí es como estar en un limbo. Entonces no sabes si sí, si no, si cuentas con apoyo, si no. Entonces digamos que por un momento sí, como que nos desanclamos totalmente, o sea, como que cada una por su lado. Y, y con mi hermano también fue muy duro porque él fue, digamos que era yo la que le quería contar y otro familiar le cuenta a él. Y entonces ese sentimiento de por qué no me contó a mí primero que soy su hermano, entonces fue muy duro. ¿Sí? Entonces, además de eso, o sea, fue bastante difícil para él. Entonces, digamos, en mi caso sí fue demasiado difícil, no fue el apoyo como yo lo esperaba y tampoco es que uno esperaba como el súper apoyo, ¿sabes? Pero, pero siento yo que después es cuando viene el consuelo de Dios. Yo con mi mamá siempre tuvimos una relación muy distante y muy difícil y yo pedí mucho tiempo por mi mamá, por nuestra relación, lloré muchísimo, o sea, fue un calvario literal. Y ya después, como en mayo, nosotras nos empezamos a hablar, como que empezamos, como que Dios más bien se encarga de poner curitas en las heridas de ambas y nos volvimos demasiado unidas. O sea, como que subsanamos todo ese pasado que estaba siendo tan doloroso y ella se volvió también conmigo como la mamá que yo siempre necesité, ¿sí? Entonces, además de que sanó la relación, creo que la relación con los bebés también fortaleció todavía ese lazo. Tanto así que entonces hoy en día es la que está ahí pendiente, que llama, que nos llamamos, que esto, que aquello. Y que entonces cuando ellos nacen, por ejemplo, Matías hace un clic con ella impresionante. Entonces, eso fue como lo que se ha tratado en mi vida, eso fue como de un menos a más, ¿sabes? Entonces, sí fue como al principio muy duro, pero ya ahorita es como
solo amores y caricias y de todo. O sea, son más consentidos de lo que yo creo que soy con mi mamá. Entonces, eso me gusta bastante el ahora, digamos, el ahora, y voltear a mirar atrás y decir qué duro fue, pero creo que Dios también estuvo allí. En medio de todo lo difícil y lo doloroso y lo aterrador que puede llegar a ser una situación, Sí. pero la luz, o sea, la vida trae consigo Exacto. una alegría profunda, ¿no? Que Sí, transforma alrededor a todo, ¿no? A sí, tu familia, a ti misma como mujer, ¿cierto? Como mamá. sí. Bueno, Sebastián, cuéntanos tú cómo fue esa experiencia desde tu familia, cómo recibieron ellos esta noticia. Tuvo que haber sido difícil también. Con mi familia, pues es muy curioso porque pues, ellos no son, o sea, ellos son más suavecitos, más, bueno, pero entonces, bueno, yo le cuento a mi papá sí se alegra muchísimo, mi papá se pone súper feliz, súper contento, bueno, y vamos, ellos viven en Sogamoso, casi toda mi familia, nosotros nos pegamos un viaje hasta Sogamoso y cuando les cuento, fue una sorpresa muy grande, o sea, esperaba más de ellos, la verdad. Mm, y fue como un ya. Entonces dolió muchísimo. Yo era muy idealista con mi familia, entonces mi familia, yo era a capa y espada y si, nunca les vi un defecto, nunca les vi, entonces fue más fácil romperme el corazón que cualquier otra cosa. Entonces volvemos de allá y vuelvo triste, vuelvo deprimido porque pues esperábamos mucho más y sobre todo por la situación en la que estábamos, ¿no? Estábamos completamente solos y yo esperaba en mi familia el refugio que necesitábamos porque como Laura salió mal con su familia, quedamos solos, ella quedó sola, pues yo estaba buscando en mi familia un apoyo para ella, brindarle un lugar seguro en mi familia y ese lugar seguro que yo tuve durante toda mi vida. No lo encontramos, entonces se pone difícil todo, quedamos completamente solos y realmente fue al contrario de lo que pasó con Lala. Fue como creer que iba a recibir el apoyo más grande y hasta el sol del día pues sigo estando solo por parte de mi familia. Mi papá ha sido un apoyo moral, digamos que está llamando, está pendiente, pero hasta ahí. Entonces, ya ahorita cambiaron los papeles y nuestro lugar seguro pues es la mamá de Lala, que es la que desde un poco antes de que los niños nacieran, ella puso el pecho por nosotros y ha puesto el pecho por nosotros hasta el día de hoy y nos ha acompañado muchísimo en las buenas, en las malas, cuando estamos mal, cuando estamos desesperados, llega ella. Entonces ahorita, digamos que fue bonito, mi familia los quiere mucho, pero no era el recibimiento que esperaba. Al contrario de mi mamá, porque mi mamá se alegra muchísimo, mi hermano, mejor dicho, los cuchichea, mi hermano por parte de mi mamá, y, y ellos como que fueron un poquito mejor de lo que fue mi familia por parte de mi papá, entonces están logrando sanar un poquito esa herida que tenía y esa tristeza. Entonces, pues ahí vamos. Hasta hace poquito es que logré volver a hablar con mi mamá, que ella viniera a ver los niños. Entonces, pues estamos en un caminar de formar ya una familia, no solo nuestro núcleo familiar, sino ya el apoyo moral, las personas externas que nos acompañan. Pues ahí vamos. Sí, yo creo que todo es un proceso, ¿no? También. Sí, O sea, y que también cada cual tiene su proceso, su momento de sanar sus heridas, ¿no? Pues yo creo que aceptar. también que la experiencia de ser papá y de ser mamá también, digamos que va a abrir el corazón profundamente para que ese amor que de pronto tú esperarías o esperabas de tu familia, pues digamos que lo compensas de alguna manera con esa pues fuerza y explosión de amor que debes sentir
de experimentar tus hijos, ¿no? Pero sí, ¿Cierto? Debe ser sí, una experiencia. sí, realmente ser papá te cambia un poco la perspectiva hasta de las heridas, te pone frente a frente con tu corazón mismo y te dice, bueno, sí, estás herido, pero lo que mi abuelita me decía una vez, una frase muy linda que era no repetir la historia. Y yo decía, bueno, mi papá repitió la historia con las heridas que recibió mi abuelo, la repitió conmigo, y yo decía, no va a pasar, o sea, yo no tengo por qué volver a repetir la historia con los niños. Y prácticamente no quiero tomarlos como que, ay, ellos son los que me están sanando, los que no. Yo sé que es Dios y sé que lo que yo me puedo esforzar y el sacrificio que puedo hacer por mi familia es lo que me está sanando el corazón y el hecho de saber que ellos van a tener su historia. Nosotros escribimos algo muy bonito, que ellos empiecen a escribir su historia y una historia de amor, ¿no? Una historia de que venga del amor y no de las heridas. Tú acabas Así es. de decir algo súper especial y súper importante. Porque si algo que tenemos que tener, yo creo que todos grabados en el corazón, en el alma, es saber que nada nos determina. Así es. En nuestra historia, en nuestro pasado, ni los errores de nuestra familia, ni las ausencias de amor de nuestra familia, ni incluso nuestros propios errores en nuestra vida nos pueden determinar. Por eso tenemos libertad para poder decidir escribir una historia diferente. Y me parece maravilloso que ustedes tengan esa convicción de saber que quieren una historia también diferente para ustedes, porque están muy jóvenes, Sí. ¿cierto? Pero también para sus niños, y eso me parece maravilloso. Ah, Quiero preguntarles ahora, bueno, ustedes eran novios, evidentemente, y ahora tienen una familia, ¿no? Una familia con sus gemelos y demás. ¿Cómo es esa experiencia de vivir el amor siendo novios, sin relativamente ninguna responsabilidad o compromiso, ¿cierto? Más que estar pendientes del uno del otro y salir de pronto, ahora tener una familia, ¿cómo cambia el amor? ¿Cierto? Esa experiencia de sentirse enamorado a tener una familia y cómo viven ese amor ahora ustedes. ¿Qué ¿Y nos pueden compartir de eso? cuáles son esas decisiones que han tomado? Pues digamos que más que cambia el amor, yo creo que el amor madura y como que toma forma, ¿sabes? Cuando uno está de novio y lo que tú dices no tiene ninguna aparente responsabilidad tan grande como esta, pues uno ve todo como con unicornios, estrellas y arcoíris. Entonces, siento que es como cuando ya pones los pies en la tierra, te das cuenta que ya no son unicornios, ya no son arcoíris y tampoco son estrellas, ya son defectos, ya son problemas, ya son discusiones. Y entonces hay dos opciones. Si lo vemos como ya la catástrofe o el repetir historias, o lo vemos como la oportunidad para decir, venga, ¿qué vamos a hacer frente a esto? ¿Sí? Entonces, Qué bueno. yo creo que venimos de un camino largo y muy continuo aprendizaje en el que siendo novios éramos como, incluso yo era recién, digamos, a ver, yo hubo un tiempo en el que yo estuve en la iglesia católica, en grupos católicos, todo esto, pero ya cuando yo tengo el novio que les dije, pues yo obviamente retiro a Dios de mi vida y cuando vuelvo a Dios, yo también hago mi proceso vocacional y todo este tema, y ahí es donde yo decido volver a la iglesia católica, pero de otra manera, como voy a aprender más, quiero como volver a Dios de otra manera y todo este tema. Entonces, cuando nosotros nos volvemos novios, empezamos ese camino, ambos de Sebas, digamos, sabe mucho más de iglesia que yo, entonces yo sí le preguntaba, cuéntame, dime qué está pasando, qué piensas tú, no sé qué. Entonces, como que yo crecía mucho en ese aspecto, y entonces él también crecía en el otro de, no, yo nunca he conocido santas mujeres, entonces
dime tú que tú sí has leído sobre ellas, que fue en mi proceso vocacional. Entonces yo le pasé a Santa Teresita, a Santa Faustina, todo este tema. Entonces empezamos a compartir tantas cosas de ese tipo que cuando nosotros nos vamos a vivir juntos, pues obviamente teníamos el miedo de, "Ay, no, ¿qué van a decir de nosotros? Que somos unos pecadores, que no, qué terrible". Y no, y entonces cuando nos embarazamos decíamos, no, peor, nos van a decir que la pareja más pecadora es sobre la tierra. Y sí nos pasó, o sea, realmente nos pasó muy tristemente, no solo de personas católicas, sino también de evangélicos, o sea, fue muy duro en ese proceso. Y creo que fue ahí en el punto donde nos dijimos como, sí, el mundo no es como lo pensábamos, no era como cuando estábamos tú en tu casa, yo en mi casa, no, no es así, es diferente. Lloramos juntos, nos desgarramos juntos, fue muy duro, pero hubo puntos, yo creo que fue cuando incluso yo tengo a los bebés, ellos, obviamente yo tuve que cesárea y fue en ese punto donde él estaba trabajando, yo me acuerdo que él estaba de 6 de la mañana en ese turno y yo me acuerdo que yo le decía en la madrugada, yo no voy a aguantar, yo no doy más, estoy que me enloquezco aquí, quiero que lo saquen porque estoy con mucho dolor, estoy que no puedo. Y fue muy chistoso, digamos que ya cuando reaccionamos, es gracioso ver cuánto aguanté yo, porque yo aguanté demasiado. Em, Tanto así que yo decía, no, eso esperemos un poquito más. Estábamos viendo una película en casa y estábamos dizque para ir a urgencias. Y yo le dije, ay, no, terminemos de ver la película y miramos a ver si vamos o no. Entonces, ya hubo un momento en el que yo dije, no, no, si vamos a la clínica. Y le digo yo, hoy no, mejor yo me baño. Y entonces me bañé, no sé qué, y sigamos viendo la película y comiendo, comiendo gomitas. Entonces, ¿para qué vamos? No, mañana, eso mejor mañana. Pues hubo un momento en el que yo dije, no, yo ya no doy más, o sea, realmente ya me está doliendo mucho. Y nos vamos rápido a urgencias, y ahí es donde empieza como ese clic otra vez. O sea, ahí es donde nos damos cuenta de nuestro noviazgo se volvió como una manzana que pasaba de estar muy dura a estar blandita para podérsela comer, ¿ya? Entonces, un fruto muy bueno. Entonces, cuando estamos en urgencias, nos damos cuenta de que, Dios mío, ya van a venir, o de pronto no, de pronto qué va a hacer. Entonces me miden las contracciones, todo eso, y las contracciones estaban tan altas que se salían incluso hasta del papel. Entonces, estábamos ahí como, ¿qué vamos a hacer? Me aplican la inyección de maduración pulmonar, todo este tema, porque pues obviamente el riesgo era muy alto con ellos. Y entonces yo duré unos días en UCI y también luego me pasan a habitación, pero ya cuando yo le digo a Sebas, no voy a aguantar, me voy a morir, quiero llorar, quiero gritar, necesito ayuda, mejor dicho, quería morirme en ese instante, además estaba sola. Yo le dije, vente rápido porque yo creo que hoy van a nacer. Entonces él me dice, sí, yo ya me voy corriendo. Y eso fue cerrar y abrir los ojos y él ya estaba ahí. Y empezó, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? No, corro, no, ¿qué hago? No, él no se hallaba, o sea, y yo lo miraba como, te calmas, o sea, tranquilízate. Entonces, él era como, yo lo veía a él como, ¿sabes? Como viendo a la persona, al amor de tu vida convirtiéndose en algo más fuerte, ¿sabes? En un león que protege a su manada. Entonces yo sentí tanta paz cuando él llega que a él no lo dejaron entrar a la cesárea y fue muy duro, pero cuando yo entro a la cesárea, yo pido que me coloquen una canción para dar a luz. Y el médico, bueno, sí, y nosotros, pues para nosotros es muy importante una canción que se llama Noche de Hakuna, que es una canción que habla como de muchas plegarias y a la final dice como te pedimos por las mujeres que van a dar a luz y por los niños que están en brazos. Y para nosotros esa canción fue muy importante porque se lanzaba el día de la Semana Santa en el que era la noche.
Entonces, ese día justamente estábamos muy cansados emocionalmente porque yo sin trabajo, él tenía que lidiar con todo. Estábamos diciendo, no, qué duro, no puedo. Además de que hubo un momento en el que yo pienso en abortar. Entonces, él es como, o sea, esa canción para nosotros fue como así, que nos hicieran así. Entonces, cuando yo pido esa canción y yo empiezo a llorar allá en el quirófano mientras que me abrían y me cosían, entonces yo decía, y mis hijos salen justo cuando empieza la frase de los niños que van a dar a luz. Entonces yo escucho el llanto primero de Jerónimo y me lo acercan un poquito y yo empiezo así como si no hubiese un mañana. Y entonces yo mientras tanto pensaba en Sebas y yo, bueno, o sea, y después Matías y fue como, o sea, fue lindo, pero también feo para mí porque yo sentía que me estaban arrancando algo de mí, o sea, yo sentía que me estaban robando, esa sensación cuando a uno lo roban y uno queda como, pero ¿y entonces qué pasó? Entonces a mí me estaba pasando eso, yo sentía que me los estaban quitando y yo los veo, o sea, yo logro ver como a un costado que los llevan a la incubadora, que los alistan, que los cogen, que una cosa, que esto. Y yo decía, no se los lleven, no sé. Y yo me sentía muy mal y ya después me cogen como si fuera un bulto de papa. Y, y yo cuando subo, o sea, bueno, me llevan como a una sala de recuperación y al lado mío pues había una cortina. Ese lugar parecía como donde están los cadáveres, así frío, gris, horrible. Entonces, al lado mío había una chica que estaba llorando y nunca se me va a olvidar que el doctor llega y le dice, bueno, no, mira, ¿cómo se llama eso? Bueno, le habían hecho un aborto. Le dicen, todo salió bien, tu mamá te está esperando afuera. O sea, como si fuera una cosa de ida por salida. Entonces, yo me remonto al pasado cuando yo dije, Dios mío, y yo que pensaba hacer eso, y yo que lo tuve en mi corazón, y yo que lo pensé, o sea, gracias por haberme salvado de eso. Y llega el doctor y me dice, bueno, Laura, tus gemelos están muy bien, están en UCI, ahorita puedes subir. Y la chica entonces obviamente se quedaba como atacada, llorando. Y yo decía, ¿por qué este señor no se calla la boca? Claro, yo decía, yo la consideraba mucho y yo me sentí muy mal en ese momento. Me dormí y luego amanezco yo pues en la habitación y yo veo a Sebastián con mi hermano ahí y yo lo veo y yo siento que él es ahí en ese momento, paso ese fruto al último punto donde ya lo puedes tomar, saborear, y ahí ese fue mi momento, como el momento culmen de, uff, somos papás, pero yo en ese momento me estaba sintiendo terrible y en ese momento él era mi pera, pues, o sea, mi polo a tierra porque yo me estaba sintiendo fatal, o sea, yo ya no lo sentía, me dio depresión postparto, o sea, una cosa re loca totalmente, no los pude ver ese mismo día, sino al día siguiente, luego sentí que no eran míos, eran de otra, o sea, eso fue tenaz y yo no hago, o sea, yo no hago clic con ellos el primer día que los veo, sino mucho después. Pero yo mientras tanto veía a Sebastián todo enérgico, todo, yo voy a la clínica, subo, bajo, me quedo, y para mí eso era como increíble, o sea, yo decía, este hombre tiene la energía que yo no tengo en este instante, ni emocional ni física, entonces, claro, yo hago un repaso de todo lo que ha sido nuestra relación y digo, qué lindo saber que cuando nos conocimos pensábamos y sentíamos como que nos hubiésemos conocido toda la vida. Cuando fuimos amigos, eso era como, no, o sea, el mejor amigo de mi infancia. Y luego cuando éramos novios, no, eso parecíamos uña y mugre y lo mejor y hablemos y un clic impresionante. Y ya cuando somos papás, entonces queremos hacer todo de papás. Queremos comprar ropa para niños, queremos hacer esto para niños, queremos averiguar colegio para niños. Entonces vemos madurar el uno al otro lo que no está escrito. Y no solamente eso, sino que
Él se convierte en el proveedor de nuestro hogar, ¿sabes? Entonces, es como tan... Yo, por ejemplo, no entiendo cómo sigue yendo a trabajar con las mismas ganas, incluso a veces supremamente cansado. Y yo digo, yo no sería capaz, o sea, sería muy duro, o sea, pero él sigue y llega, y ahorita llegaba y cansado, pero aquí me siento y acá estoy, y cojo un niño y cojo el otro. Entonces, yo lo veo como tan avanzado en lo que estaba caminando que a veces él ni siquiera se da cuenta. Y cuando yo me veo a mí, yo digo, wow, yo soy la mamá que siempre quise, ¿sí? Para mí, la mamá que yo también vi en mi mamá de las cosas buenas, lo estoy intentando hacer. Y entonces llego a la conclusión de, nosotros estamos viviendo hoy la oportunidad de tener una familia que no tuvimos, darles una familia que nosotros no tuvimos y que a mí me hubiese gustado también tener, pero que si no la pude tener está bien, los sané y los sanó él también, pero mis hijos sí lo van a tener, sí van a tener a papá y mamá, sí van a tener a un Dios presente, ¿sí? Y sí le vamos a dar la oportunidad a la familia de un día decir frente a un altar, sí, yo también quiero hacer esto, porque no solamente es que te casas con tu pareja, sino que formas un vínculo con Dios, entendiendo de que tienes una familia, pero no la tienes por tenerla y entonces te casas porque es que tuviste hijos. No, te casas porque es que ellos merecen un hogar, porque nosotros merecemos un hogar, empezando por ahí. Entonces, ver todo eso nos hace entender que somos y seguimos siendo una semilla constante, constante. Nos plantamos, nos regamos, luego crecemos, nos arrancamos y otra vez una semilla y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Así es. Hasta que Dios quiera. De verdad que es muy lindo escucharlos, un testimonio precioso. Yo les quiero preguntar algo que me surge en este momento bueno, es que nosotras somos docentes y obviamente acompañando tantos años y tanto tiempo a nuestros niños, por supuesto que tenemos clarísimo que la formación más importante, la estabilidad de los hijos, de los niños en este momento, de los adolescentes, se da indudablemente en el seno de un hogar. La familia es lo más importante. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se han proyectado? ¿Qué es lo que realmente desean para sus hijos? ¿Qué es lo que quieren enseñarles a sus hijos? ¿En qué se va a basar, digamos, ustedes como hogar, esa formación para sus niños? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son las virtudes más importantes? ¿Cómo sueñan a sus hijos verlos crecer y educarse? Bueno, hace poco nosotros tuvimos una especie de charla sobre el homeschool Ah, ok. y estamos en un conflicto interno por eso, ¿no? Entonces estamos mirando el pro, sin contra y todo eso. Pero yo me acuerdo que una vez yo escribo un tweet que dice, yo quiero enseñarles primero a orar antes que matemáticas. Yo les decía, porque ¿de qué les sirve saber sumar y restar si no lo van a sumergir en el Evangelio? Entonces yo creo que la educación más importante que nosotros queremos darles es ese Dios vivo que nosotros conocimos y que nosotros queremos que ellos conozcan, que ellos crezcan sabiendo que tienen un papá también que es Dios, que los cuida, que los protege y que tienen que también ser iglesia. Entonces, creemos eso por el hecho de lo que nosotros hemos vivido durante este año, ¿sí? Queremos que ellos puedan dar en un futuro lo que nosotros no pudimos lamentablemente recibir de ciertas personas de la iglesia. Queremos que ellos, aún viendo esas heridas de la iglesia, sepan que tienen una madre iglesia que los cuida y los custodia. Queremos que ellos vean a sus padres como ese reflejo de Cristo, ¿sí? Como nosotros hemos soñado, por ejemplo, con la Sagrada Familia, que ellos tengan esa mirada en nosotros. Entonces, en su formación, lo primordial, lo esencial que nosotros queremos es
que ellos tengan a Dios en su vida. El resto vendrá, ¿sí? El colegio vendrá, la universidad vendrá, pero queremos formar esas bases para cuando ellos se enfrenten a ese mundo, porque no queremos tampoco meterlos en una burbuja idealista de la iglesia, sino que ellos también prueben un poco de lo que se van a enfrentar y que tengan un escudo bien grande, unos zapatos bien puestos, para cuando ellos se enfrenten al mundo que nosotros nos enfrentamos, puedan tener el corazón fuerte para eso, para, para ver lo que se viene, porque lo que se viene no es fácil. Entonces, para entender que les van a hablar del aborto, que les van a hablar del feminismo, que les van a hablar del sexo, que les van a hablar, etcétera, etcétera, pero ellos tengan su corazón tan fuerte y tan piadoso que ellos puedan entenderlo y enfrentarlo. Entonces creo que por ahí va a ir, va a ir. Súper lindo, ¿no? Es maravilloso. Ojalá todos los papás pensaran así, ¿cierto? Sí, claro, ¿no? Los adultos incluso, ¿cierto? Los papás que son, digamos que tienen la experiencia de tener sus hijos a otra edad, más adultos, ojalá tuvieran esos anhelos tan lindos que tienen ustedes. Miren, yo estoy súper feliz, estoy muy contenta de haber compartido esta experiencia y de que ustedes nos hubieran abierto su corazoncito, su intimidad, que lo hubieran querido compartir con nosotras. Sebastián, te doy muchas gracias porque pues aceptaste, a Laura también, por haber aceptado este ratito, pues de compartir y abrir su corazón y su intimidad, la intimidad de su vida, de su historia, de su familia. Y ya pues para cerrar, quisiera como que nos regalen esta oportunidad de que a todas las familias que quizás nos puedan estar escuchando, a jóvenes que los van a ver ahorita o los van a ver después, que quisieran ustedes aportarles o enseñarles o dejarles como un mensaje a ellos, ¿cierto? Desde su experiencia, ¿qué quisieran ustedes poderles decir? Un mensaje para todos, sí. Lo primero, pues, es que si ya se sumergieron en el mundo tanto que de pronto se ahogaron, pues no tengan miedo de buscar a Dios. Dios siempre ha sido muy misericordioso y ahorita que tengo hijos lo entiendo aún más. Así que es eso, no tengan miedo de acercarse a Dios y si aún hay miedo, pues encontrar personas que lo animen como a seguir, a buscar a ese Dios. Lo segundo que yo les diría es a los papás es amar mucho a los hijos en cuanto a ellos tienen que ser mejor de lo que uno es. No tienen nunca por qué ser el mismo espejo ni las mismas cosas. Uno tiene que procurar que ellos sean diferentes y mejor que uno, que sea uno como el proveedor de un agua fresca para ellos, de que puedan crecer como personas, que puedan crecer como ellos quieren crecer en toda su vida, para uno entregarle al mundo hijos que sean incluso hasta santos, ¿por qué no? O sea, creo que ese debería ser el propósito. Y lo último que yo le diría a las personas es como el mundo y yo a veces tengo como conversaciones supuestamente con mis hijos, mientras que los cambio, yo les digo, el mundo está patas arriba, si no hay hombre y mujer, entonces hay él, ella, bi, a, b, c. Entonces yo les decía, lo importante es que sepas que tú eres una persona amada por Dios y que una persona que no siente el amor de Dios va a buscar identidad por todas partes, pero la identidad que tú vayas a tener te la va a dar Dios y esa es la dignidad que siempre vas a mantener firme. Entonces, siento yo que las personas que nos vean, que nos escuchen, que los niños, jóvenes, quien sea que nos escuche, siempre tenga en claro que si hay un vacío en el corazón, como nosotros lo pasamos, que si hay un deseo de abortar, como yo lo pasé, que si hay un deseo de suicidarse, como lo pasamos ambos, que si hay un deseo de cualquier cosa, eso es ausencia de Dios. Y si no me lo creen, pues entonces, pues atreverse a buscarlo, a ver qué respuesta da. Entonces,
creo que eso es lo que yo le diría y que además procuremos, y esto va para los creyentes, procuremos darle la mano a las personas que realmente lo necesitan. O sea, en estas épocas que yo he estado como tan angustiada sin trabajo, muchas personas nos cerraron la puerta, muchas personas se burlaron de nuestras cosas, de nuestras escasez. Muchas personas decían, ay, ustedes pobres, no sé qué. Entonces yo decía, qué duro, o sea, ¿por qué no darle una ayuda, un abrazo, un consejo, oye, ¿qué necesitas? Todo va a estar bien a esas personas? Y más que nosotros seamos creyentes, porque es lo que nosotros tenemos que dar como testimonio de eso, ¿sabes? Como yo le doy al otro no solamente de lo que tengo, sino también de lo que yo puedo y brindo. No, no siempre uno tiene que dar 900.000 pesos. A veces con llamar y decir, hola, ¿estás bien? ¿Te puedo ir a visitar? ¿Quieres tomar algo? Eso es suficiente. Y creo que es muy, muy valiente también de las personas que deciden darse con amor y con absoluta entrega. Creo que eso es muy largo, pero es lo que diría. No, está perfecto. Sebastián, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, yo hace poco dije que iba a dejar de ser activista por vida y me iba a convertir en activista del silencio. Y es porque quiero que los padres de familia entiendan que hoy en día los necesitamos, pero los necesitamos inicialmente como San José. Y San José es el maestro esencial del silencio. ¿Por qué digo esto? Cuando yo conozco a Laura, algo que aprendí, nosotros teníamos dependencia emocional. Y uno de los ejercicios para nosotros salir de la dependencia emocional fue hacer silencio. Y duramos una semana haciendo silencio. No nos hablamos, no buscamos nada. Solo un regalo que le di, trampa. Pero desde el silencio tú aprendes a reconocer a Dios. Desde el silencio tú aprendes a escucharlo. Y a veces nosotros hacemos mucho ruido, bastante ruido y después nos preguntamos por qué Dios no responde y Dios no le damos la oportunidad a él de hacer. Entonces yo digo que los padres de familia necesitamos también un poco de silencio, el silencio del corazón, el silencio de la mente, que lo esencial para las familias es eso, porque del silencio nace un lugar seguro y ese lugar seguro es el que las familias deben darle a sus hijos para que ellos sientan dónde llegar y no se refugien en otra parte. Que hoy en día el problema más grande para mí que tenemos es la paternidad responsable y la ausencia de papá. Y yo tengo un escrito que no es que el papá no esté presente en cuerpo, sino también en espíritu, ¿no? Que el papá esté ahí, pero sea un ente que vaga y que cumple con sus obligaciones como papá y absolutamente da la plata y ya, no, sino que desde la figura de San José es donde he aprendido que los papás son una parte esencial, que la gran crisis de familia que tenemos y que el movimiento Provida debe voltear a mirar es rescatar a los padres de familia, porque si las mujeres abortan hoy en día, gran parte es porque no hay una persona al lado que no necesita decirle nada, ¿sí? Sino solo estar presente. Y si estar presente, las mujeres van a desistir. Entonces, yo creo que eso sería mi mensaje a los jóvenes. Oh, qué lindo. Hay un Dios que aunque no lo vemos, está presente. Y que te conoce desde antes de nacer, que tal vez por la arrogancia que uno tiene de joven de creerse que él sabe lo todo, a veces necesitamos un poquito de humildad, un poquito de saltar. San Francisco de Asís hablaba mucho sobre el saltar y es una de las palabras que más me gusta, salten, dense la oportunidad de saltar y dése la oportunidad de saltar y a ver quién lo recibe. Y el que los va a recibir es el que los va a sorprender. Entonces, eso sería. Y a los jóvenes que como nosotros tienen una familia,
nada, echen para adelante, confíen en Dios. Nosotros hemos visto milagros tremendos de Dios en nuestra vida, teniéndolos a ellos, entonces que no desfallezcan, o sea, la providencia siempre va a estar presente, es mucho más grande que cualquier cosa. Eso sería. Wow. Muchas gracias de verdad, Sebastián, Laura, tus bebés, sus bebés. De Queremos verdad que es verlos, alegría para los bebés. nosotras. ¿Qué ibas a decir? No, que queremos ver los bebés mientras tú hablas, Nani, los despides. Sí, solamente que para moleste. dar las gracias, de verdad que es un regalo muy grande Ujú. que nos hayan dado la oportunidad de compartir su testimonio con nosotras y con todas las personas que nos van a ver. Bueno, benditos a Dios por este regalo de sus hijos, de su familia, de ese regalo de su juventud, de ese gran testimonio que están dando, de verdad que yo los felicito. Se lo dije a Sebastián anteriormente, de verdad que los admiro muchísimo, que Dios les siga dando ese corazón, ese anhelo por ser santos ustedes también y regalarles también ese regalo de educar a sus hijos en la fe. En entregarle sus hijitos a Dios y bueno, de ser testimonio, ¿no? Sí. Ya digamos que para terminar, ustedes al principio nos contaron que tenían un emprendimiento, algo de las velas, algo, no sé si de alguna manera quien quiera apoyarles, alguna persona que nos esté escuchando, que nos vaya a escuchar después, que quisieran apoyarles a ustedes, ¿a dónde los pueden contactar o cómo los pueden contactar a ustedes? ¿Tienen cuenta en Instagram o en alguna red para que lo sigamos? Y Sí, podamos nuestra cuenta es @eternitas.god, GODY, como Dios y compañía. Ok. Si quieren, cuando terminemos, me mandan por el chat la cuenta. Yo lo dejo ahí pegadito para que cualquier persona que quiera apoyarlos, pues se contacte con ustedes. ¿Listo? Listo. Bueno, pues muchas gracias Muchísimas por este gracias. ratito. De verdad que lo pasamos Delicioso. delicioso. Espero que también ustedes la hayan pasado un ratico ameno. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. No a ustedes esta oportunidad, este testimonio tan lindo para todos nosotros y para todos los jóvenes que se emprenden en proteger y cuidar la vida y defenderla. Entonces, felicitaciones, Dios los bendiga, que así será. Y bueno, muchísimas gracias y a todos los que se unieron. Gracias. Muchas gracias. Y que no se olviden orar por nosotros. Claro que sí. Los voy a tener en mi oración, de verdad. Así, igual. Gracias. Oren por nosotras también. Chao. Igual, un Un abrazo a abracito. todos. Dios los bendiga a todos. Bebés están hermosos, hermosos. Están hermosos. Gracias. Están... Chao. Adiós. Chao, cuídense. Adiós. Chao.